Muy buenos días y bienvenido a nuestro programa de formación en la obra estudiantil de la Asociación Bíblica Universitaria Argentina. Hoy quiero hablar del tema de finanzas y sería la primera parte de una serie de dos. Primero vamos a ver desde la Biblia y en otro video estaremos hablando sobre la práctica. Muchas personas tienen vergüenza pedirle a Dios algo, aún en oración, que es un poco ilógico, ya que todo lo que tenemos viene de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto más vergüenza sienten en pedir a otros para que los dé lo suficiente para vivir adecuadamente como una familia, además de financiar los gastos de su obra en el ministerio estudiantil? En general, en la Biblia es claro que uno tiene que trabajar para proveer para su familia. Pero la Biblia hace una exención a esta regla. En el Antiguo Testamento eran los que se dedicaban al servicio del templo. Y toda la nación de Israel tiene que proveer a través de un diezmo la plata para poder sostener al tribu que tenía responsabilidad para la administración en el templo. En el Nuevo Testamento no tenemos templo, no tenemos un grupo sacerdotal, porque nosotros, todos los creyentes, somos el templo de Dios por el Espíritu Santo y todos ejercitamos un sacerdocio delante de Dios. Pero en el Nuevo Testamento también está la acepción al trabajo para los que han sido encomendados el ministerio del Evangelio, el ministerio de predicar el Evangelio y llevarlo al mundo. Y esta dedicación permite que estas personas se dediquen al estudio de la palabra de Dios profundamente y a la oración, pidiendo la bendición de Dios sobre cada persona, cada creyente, cada no creyente con la cual tiene contacto, entre las otras actividades propias del ministerio del Evangelio. Cuando llegamos a la Biblia, hay unos pasajes muy importantes con respecto al tema de dinero, de finanzas. Tenerlos presentes en tu memoria. 1 de Corintios capítulo 9 y 2 de Corintios capítulos 8 y 9. En 1 de Corintios capítulo 9, versículo 14, encontramos la razón que da el apóstol Pablo, por lo cual los que se dedican a la obra del Evangelio pueden esperar vivir de la obra del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. No es ninguna vergüenza. Avergonzarse de este principio sería avergonzarse del Evangelio y por lo tanto sería avergonzarse del Señor Jesucristo. Viene de la boca de Él. Entonces ves que hay libertad en ese tema. Está bien que dedicamos a algunas personas que no tengan necesidad de trabajar por su sostén, sino que sean sostenidos por todos los demás, para que ellos puedan dedicarse a esa tarea. El mismo pasaje nos da dos analogías para justificar este argumento. En el versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Y Pablo dice, así también, como analogía, es la razón para el sostén en la obra del Evangelio. Pero la verdad es que me da más gracia la analogía que da el apóstol Pablo en el versículo 8. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. El argumento que el apóstol Pablo nos da para sostener
a los que se dedican a la obra del Evangelio es que el buey tiene derecho de comer del pasto, del trigo que está pisando, ¿no? Es gracioso. Es perfectamente legítimo vivir de la obra del Evangelio. Ahora, ¿qué diferencia produce en la vida de la persona que sostenemos para dedicarse a la obra? Tiene dos cosas fundamentales. Uno, que le hace la vida más sencillo. Puede dedicarse a la tarea sin tener que ocuparse de otras cosas para poder vivir. Segundo, produce mucho más rendimiento. No es que solamente puede dedicar más horas en la semana, sino que tiene disponibilidad de horarios para poder dedicarse a la tarea. Y también que puede dedicar mucho más tiempo a estudiar la palabra de Dios, a la oración, a los elementos fundamentales por lo que es la obra del Evangelio. Este compromiso para financiar a los que se dedican al Evangelio da la oportunidad para que otros también puedan participar de esta obra, aunque sea en forma indirecta. Vamos a mirar entonces en 2 Corintios capítulo 9, que también tiene muchas lecciones sobre lo que es la generosidad en dar. Aquí nos habla de la bendición para la persona que da. Fíjense en 2 Corintios 9, versículo 5. Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. El apóstol Pablo quiere que los hermanos den de la generosidad de sus corazones y no por exigencia de los que lo piden, que lo exigen. Entonces es importante enseñar esto para que los hermanos sientan la libertad de dar de corazón con generosidad. En versículo 6 al 7 dice así: pero eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí no está hablando de recibir Mercedes-Benz por dar una bicicleta. Aquí está hablando de recibir bendiciones espirituales del Señor, que puede ser también en lo material, pero mucho más importante es esa riqueza, esa oro que tenemos en los cielos. Dice en versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué bendiciones, ¿no? Tener esa alegría. Una de mis observaciones en la vida es que la persona generosa nunca falta. ¿Por qué? Siempre siente que tiene algo más para dar. Mientras la persona tacaña nunca le alcanza. Siempre necesita algo más para sumar a lo que ya tiene. Dios quiere la generosidad, la alegría en dar. Pero fíjense otro fundamento a todo esto en el versículo 8 del mismo capítulo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, escuchen eso, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Escucharon lo que dice? Teniendo todo lo suficiente, siempre, para abundar para toda buena obra. Es increíble, Usted sabe que el pueblo de Dios tiene todo lo que se necesita para hacer toda buena obra. Entonces, ¿por qué no podemos hacer toda buena obra? Es porque todavía necesita esa conversión de corazón y de billetera, ¿no? De cuenta electrónica. Necesitamos ese cambio de corazón que entiende que Dios nos da todo lo que necesitamos para toda buena obra. Si captamos eso, nunca va a faltar. La obra se puede multiplicar. Toda la buena obra que el Señor tiene preparado se puede realizar con alegría y con abundancia. Que el Señor derrame ese deseo, ese ganas, ese compromiso sobre su pueblo para que nunca falte en la obra del Evangelio. Y para terminar viendo los beneficios de dar generosamente, vamos a 2 Corintios 9, 12 al 13.
Dice el apóstol, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunde en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Cuánta gratitud tienen los que reciben del beneficio de otros? Dice Pablo, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la abundancia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Acción de gracia, beneficio económico, gratitud, oraciones al Señor del que recibe por los que dan, seguramente el compromiso de oración y cuidado de los que dan, por los que están sirviendo, recibiendo esas bendiciones en su tiempo de necesidad, como en el Evangelio de la obra del Señor. Hay mucha bendición y dar y recibir. Y sentí vergüenza a animar a los hermanos para que den a la obra del Señor, corre el riesgo de reflejar una vergüenza del Evangelio y por lo tanto una vergüenza de Cristo. No seamos así. Vivamos la generosidad con la gracia con la cual el Señor ha mostrado en nosotros. Dios te bendiga, que des y que disfrutes de lo que Él provea. Amén y amén.